respuestas eran hechas también por inteligencia artificial. Bueno, por supuesto, no fue fácil. Me quedé muy sorprendida. Me quedé muy sorprendida. Unos me decían, profe, lo que me pasó fue que yo la utilicé para mejorar la redacción. Sí, si la utilizas para mejorar la redacción, tienes que colocar entre comillas el texto que le estás dando a la inteligencia artificial para que te mejore la redacción, porque si no, la inteligencia artificial lo asume como propio. ¿Bien? Entonces, todos esos detalles son importantes y que hay que tener cuidado cuando se trabaja con la inteligencia artificial. Es importante que si vas a trabajar con ella, organices el discurso, tengas un pensamiento crítico sobre lo que ella te está diciendo, escribiendo en eso, sobre lo que tú le estás preguntando. Hay que tener pensamiento crítico, hay que manejar las estructuras gramaticales de otra manera. Es decir, hay que hacer todo un estudio o un análisis sobre lo que te está dando la inteligencia artificial. Este es una herramienta muy buena, excelente, yo la uso, me parece maravillosa, pero vuelvo y repito que hay que saberla manejar, hay que tener cuidado en manejarla y no puede ser que me lo mandes todo textual de la inteligencia artificial cuando has podido cambiar, transformar las estructuras, incorporar citas del autor. Es decir, ella te puede dar ideas, puedes asumir esas ideas y las puedes mejorar, las puedes ampliar, las puedes cambiar, pero no todo tan exacto. Bien, eso era un poco el comentario que querías hacerle en el día de hoy. Ismael López, muy buenas noches, López. Sí, hay que tener cuidado en el manejo de la inteligencia artificial, ¿ve? Porque es fácil de detectarla. Entonces, y son recomendaciones. Vuelvo y le repito, me parece que es una herramienta fundamental a nivel de las universidades. Nosotros tenemos que empezar a cambiar las concepciones y ver las cosas de otra manera, pero aquí es importantísimo el pensamiento crítico dentro del uso de la inteligencia artificial. Entonces yo decía, me encuentro trabajo de investigación que utilizan el pensamiento crítico, pero no lo pudieron aplicar en el trabajo. ¿Qué pasó con la inteligencia artificial? Que te lo estás tomando. Entonces, el sentido de la parte crítica, de la parte ética y de algunos otros elementos, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Ustedes van a ser futuros doctores. Utilícenla como una herramienta que les permite a ustedes modificar, cambiar, que sea una guía que los oriente, pero no que te la copies textual. ¿Ves? Tú puedes transformar eso que te está dando ella, mejorar lo que te está dando ella, porque no puede ser que lo que ella te diga, tú lo vas a asumir porque tiene errores y comete errores. Si no tienes dominio de contenido de la temática, pues tú lo pasas y resulta que hay un error conceptual y no lo vistes porque no tienes el dominio conceptual. Entonces, cuando se utiliza la inteligencia artificial, hay que tener varios criterios a considerar. Bien, eso es un comentario para todos, para la reflexión. Y bueno, también está ahorita el trabajo de hacer las reseñas y fui bien clara en la rúbrica, pues. Me vi en la obligación de colocarlo en la rúbrica porque ya en la primera no lo había hecho, pero aquí sí coloqué ya el criterio. La rúbrica tienen para entregarla hasta el día 10. Si alguno de ustedes, pues, utilizó la inteligencia y copió textuales algunas cosas, está a tiempo de bajarlo y bajarla y volverla a estructurar. Puede tomar las ideas, mejorarla, lo que usted quiera hacer de eso. Yo no niego esa posibilidad porque hay ahí un elemento importante que es capacidad de interpretación, capacidad de comprensión en el momento que tú agarras el documento que te da la inteligencia artificial y comienzas tú a depurarlo y comienzas a incorporarles otros elementos. Esa es la importancia de esta herramienta, de que tú puedas transformar lo que ella te está diciendo en lo que tú realmente quieres, buscas.
pero no tomarlo tácitamente, así tal cual. Creo que debemos verla más como una herramienta de apoyo, que es muy buena utilizarla, no la niego. Bueno, si no hay alguna otra intervención, Félix, Félix, 8:22, ya estoy tarde. Félix, bueno, si no hay más nadie, voy a comenzar hoy la actividad y ya así vamos a poder comenzar a grabar. Voy a compartir pantalla, Ademar, está, Recording in progress. ok. Estamos viendo las diapositivas. Bueno, Sí, hoy, profe, se ve perfectamente. muchísimas gracias, Arimar. Hoy iniciamos nuestro último módulo 4, que es hacia la construcción de teoría desde diversas miradas. Y hablamos desde diversas miradas porque la construcción de teoría nos ayuda muchísimo los métodos de investigación. Y cada método de investigación tiene su mirada a cómo construir la teoría. Bien, tenemos entonces aquí es teoría, niveles de teoría según Goetz, Leconte, que es la teorización y la investigación cualitativa, generación de teoría y la investigación cualitativa, elementos estructurantes para construir teoría, unidad de análisis, codificación, conceptos, categoría, construcción de teoría, pensamiento creativo, crítico y la deducción, y construcción de teoría y el método de investigación. Este trabajo de hoy, ¿verdad? Va a ser basado en todo lo que es la investigación cualitativa y el proceso de teorización como elemento importante que nos va a permitir la construcción de teorías a partir de los datos recolectados. En este sentido, aquí es necesario entender los distintos niveles de teorías existentes, así como los elementos que son necesarios para construir teoría en este tipo de investigación. Además, debemos destacar la relación que existe entre la teorización, el pensamiento crítico y creativo y la aplicación de la deducción en la construcción de teorías cualitativas. Para elaborar un trabajo de grado doctoral, y ustedes ya están próximos, son del cuarto semestre, creo, ¿no? Es importante que de la investigación que ustedes estén realizando emerjan categorías que le permitan al investigador desarrollar teorías en sus investigaciones. Esto implica enfrentarse a varias interrogantes. ¿Qué es teoría? ¿Qué se entiende por teoría? ¿Cuál es el proceso y el propósito de construir teoría? ¿Qué estrategias y métodos se pueden utilizar para teorizar? ¿Cómo se puede expresar el discurso de forma clara y rigurosa con un lenguaje científico? Entonces, son elementos importantes a la hora que vamos a hacer nuestro trabajo doctoral, sobre todo cuando ya llegamos al proceso de análisis de los datos, donde va a emerger el elemento teórico. Y entonces hay que tener claro estas interrogantes. Empecemos. ¿Qué es teoría? Si tomamos a Martínez, 1998, señala que la teoría puede ser definida como una construcción mental de carácter simbólico, ya sea verbal o icónica, planteada en una imagen. Se basa en conjeturas que llevan al investigador a pensar de un modo innovador al intentar completar, unificar y sistematizar un conocimiento nuevo. En el módulo 1 nosotros hablamos de lo que era teoría. ¿Se recuerdan que hicieron la infografía? Y ustedes definieron lo que era en teoría, los distintos paradigmas. Aquí vamos a enfatizar un poco entonces lo que es teoría. ¿Por qué la teoría es una construcción mental? Desde el punto de vista de la investigación es cualitativa. ¿Quién interpreta los datos? El investigador. El investigador a través de su pensamiento, en el cual busca comprender e interpretar el objeto de estudio, está utilizando desde su proceso de construcción mental esa interpretación y esa comprensión de esa realidad, basado, por supuesto, en un pensamiento lógico, un pensamiento crítico o en una aducción. Entonces, por eso
que Martínez señala que la teoría puede ser definida como una construcción mental, indistintamente de la forma que sea, pero es una construcción mental por parte del investigador. Kerlinger y Lipp, 2002, citados por Batista, dice que la teoría constituye un conjunto de constructos, conceptos vinculados, definiciones y proposiciones que presentan una visión que es sistemática del fenómeno al especificar las relaciones entre las variables con el propósito de explicar y predecir el fenómeno. Elemento fundamental. Constituye un conjunto de constructos y conceptos vinculados con definiciones y proposiciones. Bacharach, 1989, citado por Atacheher, señala que las teorías son explicaciones de un comportamiento, evento o fenómeno natural o social. Más formalmente, una teoría científica es un sistema de constructos, conceptos y proposiciones, relaciones entre esos constructos, que presenta colectivamente una explicación lógica, sistemática, coherente del fenómeno que se está estudiando dentro de algunos supuestos y condiciones de límite. Es decir, que para nosotros hablar de teoría hemos tenido que pasar por un sistema de constructos, de conceptos, y esos constructos y conceptos y proposiciones han estado establecidos por un elemento fundamental, relaciones e interrelaciones entre esos constructos. Y si se da esa relación entre esos constructos, esos conceptos, estamos hablando de teoría. Bien, la teoría es un conjunto de proposiciones y constructos interrelacionados que explican el objeto de estudio de una realidad. La teoría va a ofrecer una estructura conceptual, inteligible, sistemática y coherente para ordenar los fenómenos. Eso lo señala Martínez. Se utilizan en las investigaciones cualitativas para dar sentido y significado a los datos recopilados. Es decir, que a partir de nuestros datos recopilados nosotros podemos hacer nuestros análisis, nuestros conceptos, nuestros constructos, establecemos esas interrelaciones entre esas categorías que están allí presentes y todo ello parte de unos datos que hemos recopilado y de esos datos recopilados emerge una teoría. La importancia de la teoría radica en que va a permitir generar conocimiento y comprensión de un tema en particular. El trabajo de ustedes doctoral va a generar conocimiento porque la mayoría de ustedes va a elaborar un modelo teórico, lineamientos teóricos, constructos teóricos sobre un tema particular. Y ese es el gran aporte en nuestras tesis doctorales al final de todo este proceso. Los niveles de la teoría, según Goetz y Leconte, ellos señalan que hay una gran teoría dentro de todos los niveles de teoría, que son las teorías amplias y generales, denominadas grandes teorías, que abarcan múltiples aspectos de la realidad social con conceptos abstractos que describen, predicen, explican de manera profunda grandes categorías de fenómenos. Y se encuentran en el campo, sobre todo la mayoría de ellos, en las áreas de las ciencias naturales. Ejemplo, Newton, con su sucesor Einstein, constituyen las teorías de las relaciones entre la materia, la energía y movimiento. La teoría genética de Mendes, esos son grandes teorías. Tenemos el otro nivel, que es la teoría formal y de rango intermedio. Aquí son proposiciones interrelacionadas, cuyo objetivo es explicar una clase abstracta de comportamiento humano. En este caso hablan de la movilidad social, del conflicto de roles, las teorías del aprendizaje, todas ellas encajan dentro de teorías formales y de rango intermedio. Y por último tenemos la teoría sustantiva, que son proposiciones y conceptos interrelacionados que se centran en fenómenos específicos en determinados aspectos de poblaciones, escenarios o tiempo. Ejemplo,
Entonces consigues una teoría sustantiva desde el punto de los roles sexuales, la delincuencia juvenil. Son teorías para explicar la enseñanza y el aprendizaje formal en las escuelas en algunos casos. En el caso de ustedes que van a hacer una teoría, van a hacer una teoría y van a llegar a producir ese conocimiento, esa teoría que se genere debe ser una teoría sustantiva. ¿Por qué? Porque se va a centrar el objeto de estudio en una parte muy específica con determinados aspectos de poblaciones que va a trabajar, con un escenario y con un tiempo concreto. Y lo que va a emerger de los datos de investigación es una teoría sustantiva. ¿Está claro? Entonces podemos decir que la teoría es el punto clave de las tesis doctorales. Esto es reafirmado por Morales, 2011, cuando expresa: el teorizar es el aspecto resaltante de la investigación, ya que es el momento en el cual se realiza el acto científico, el hacer ciencia y el generar conocimiento. Es decir, en el momento que nosotros estamos terminando nuestra entrega de trabajo doctoral, hemos generado conocimiento. De alguna manera, hemos hecho un acto científico de investigación desde el punto de vista de las ciencias sociales en el campo de la educación. Entremos al otro concepto. ¿Qué es la teorización en la investigación cualitativa? El proceso de teorización en la investigación cualitativa la podemos dividir en varias etapas. Empezamos en un primer momento con la recopilación de los datos a través de las técnicas como la observación participante, las entrevistas a profundidad, el análisis de documentos, etc. Después hay un proceso de análisis de los datos y ese proceso de análisis de los datos es para identificar patrones y temas emergentes o categorías emergentes. Estos patrones y temas o categorías se van a utilizar para desarrollar conceptos y, por supuesto, estas categorías que se utilizan para construir una teoría. Es decir, de ese análisis de los datos me va a ver patrones y de esos patrones yo establezco unos temas y de esos temas voy a sacar conceptos, voy a sacar categorías, que es lo que me va a permitir mi construcción de teoría. Según Martínez, 2006, la teorización es un proceso que utiliza todos los medios que se encuentren a su alcance para lograr la síntesis final de su investigación. Aquí se trata de integrar del todo de manera coherente y lógica, donde los resultados de la investigación, ¿verdad?, nos permite mejorarlo con los aportes de los autores que están dentro de las reseñas del marco teórico, referenciales y después la contrastación y la triangulación. El trabajo del teorizador consiste en qué. Martínez nos dice que ese teorizador percibe, compara, contrasta, añade, ordena, establece nexos y relaciones y especular. Es decir, hay un proceso cognitivo de la teorización. Consiste aquí en descubrir y manipular categorías y las relaciones que se dan entre ellas. Y para llegar a ese proceso, nuestro proceso cognitivo compara, analiza, interpreta, comprende, establece relaciones, nexos. Es decir, es un proceso mental que estamos haciendo a través de unos textos que hemos recogido en unas entrevistas o en unas observaciones o en algunos documentos. Entonces vemos que teorización es una estructura mental simbólica, verbal o icónica que implica pensar de un nuevo modo. Son conjeturas relativas a las conexiones, a las relaciones que se establecen en la categorización. Viene siendo un proceso que conlleva una reestructuración de la realidad e implica una búsqueda ordenada del conocimiento. Utiliza todos los tipos de pensamiento: heurístico, analógico, creativo, crítico, y emplea el razonamiento deductivo. A la vez, teorizar implica construir teoría, reducir los datos de los actores sociales a conceptos y convertirlo en un conjunto de relaciones que puede explicar e interpretar sucesos y fenómenos. Es decir, que aquí llegamos a un proceso de teorización cuando empezamos ese proceso de reducir los datos
¿verdad? Esos datos que nos dieron los participantes sociales de nuestra investigación, los convertimos en conceptos, los convertimos en categorías, establecemos relaciones intercategorías, integramos categorías, explicamos e interpretamos el suceso que se está dando allí para establecer esa integración de esas categorías. Entonces, todo eso es un proceso de teorización. ¿Alguna pregunta? Sigo entonces. Strauss y Corbin, 2002, definen la teorización como un trabajo que implica no solo concebir o intuir, ideas, conceptos, sino también formularlos en un esquema lógico, sistemático y explicativo. Por iluminadora o revolucionaria que sea la noción de teorizar, para que una idea llegue a ser teoría, se exige que ésta se explore a plenitud y se considere desde muchos ángulos o perspectivas. Esto es importante. TEPA 2014 nos dice que el proceso de construcción de teorías es sinónimo de teorización o producción de teoría y está sumamente vinculado con la categorización. Es decir, para nosotros hacer teoría tenemos que haber pasado por un proceso de categorización. Una vez que las categorías están procesadas, codificadas, identificadas, clasificadas, agrupadas y bien redactadas, se puede proseguir con el proceso de perfeccionamiento y de producción intelectual con la finalidad de elaborar síntesis explicativos, modelos o teorías. Es decir, una vez que usted termine ese proceso de categorización, de agrupación, de integrar, usted va a llegar a un modelo teórico o, o lo que se llama a una teoría que emerge de unos datos. Pregunta. La generación de teoría en la investigación cualitativa implica, como proceso complejo, la interpretación de los datos y la identificación de patrones y irregularidades. Aquí el investigador cualitativo va a utilizar la codificación y la categorización para poder organizar los datos y encontrar relaciones entre ellos. El investigador va a identificar patrones, irregularidades que luego se van a convertir en conceptos y proposiciones teóricas. A la generación de teoría en esta investigación cualitativa es un proceso inductivo, aductivo, lo que significa que la teoría surge de los datos y no al revés. Aquí el investigador parte de los datos y a partir de ellos construye la teoría, en lugar de partir de una teoría previa para buscar evidencias que lo confirmen y lo refuten. En este proceso se permite que la teoría sea más cercana a la realidad social y tenga mayor validez en términos empíricos. ¿Cuáles son los elementos estructurantes para construir teoría? Oído con esto. Tenemos dentro de los elementos estructurantes para construir teoría unidades de análisis o segmentos de significado. Otros autores hablan de temas, unidades temáticas y las unidades de análisis o prosa. Otros hablan de otro elemento estructurante que es la codificación, los conceptos y categorización. Esos son los elementos para construir teoría. Una unidad de análisis o segmentos de significado o unidades temáticas o prosa son aquellos datos que el investigador tomó de una persona de manera textual, utilizando el mismo lenguaje que dijo la persona, tal cual como lo dice la persona en su entrevista. Esos datos pueden provenir de entrevistas, notas, documentos o cualquier otro medio. El análisis de los datos textuales se enfoca en los aspectos semánticos, es decir,
en el significado de las palabras y las frases de lo que está diciendo esa persona. Aquí el investigador debe descomponer el texto en unidades singulares para poder identificar y clasificar elementos que son relevantes, sintetizarlo, agruparlo con el fin de reducir la cantidad de datos y facilitar su interpretación. Cuando usted hace una entrevista, pues por supuesto, y tiene 6 informantes, y tiene la primera pregunta, la segunda, pues usted tiene un cúmulo de datos muy ricos. Esos datos tienen que sufrir un proceso de reducción. Y ese proceso de reducción se hace según el método de investigación que usted esté trabajando. Y va usted a extraer sus unidades de análisis cuando trabaja, o puede sacar lo que llaman otros unidades temáticas, las extrae y de allí usted comienza a hacer su análisis de lo que está diciendo la persona de manera textual y comienza a codificarla a través de colores, lo que usted quiera, numeración, y empieza a tomar aquellos aspectos más importantes y que están relacionados, por supuestamente, con la interrogante, la pregunta que hizo, porque usted le hizo una pregunta y tiene que ver que la respuesta que le dé, buscar los elementos que estén acorde con esa respuesta y cuáles son, y los empieza a codificar. Esto es un paso bien importante. Por eso que tenemos lo que se denomina, después de que tenemos nuestras unidades de significado o unidades temáticas, el otro proceso es la codificación. La codificación es el proceso de identificar patrones y temas en los datos recopilados durante la investigación. Usted lee el texto y empieza a identificar cuáles son los patrones que están allí bien importantes, o qué temáticas están allí, o qué aspectos de esos datos están ahí importantes, y los comienza a codificar para poder después usted extraer los conceptos. Aquí se recomienda que en el proceso de codificación utilicemos códigos que son marcas en colores o claves ideadas por el propio investigador, que son añadidas a estas unidades de análisis o unidades temáticas para indicar la categoría a la que pertenece y después poder hacer ese proceso de categorización. Entonces usted las va subrayando. Una vez que usted haya hecho ese proceso de codificación, en sus unidades de análisis o en su unidad temática, pasamos a la fase del concepto. El concepto es una idea abstracta que tiene sentido cognitivo y significado mental, que a veces se define como una unidad de conocimiento. Aquí los conceptos son constructos, concepciones por medio de los cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con el entorno y relacionadas con nuestros conocimientos previos. Aquí el concepto surge de los datos recopilados durante la investigación. Es decir, esa codificación que usted hizo y que marcó, en el cual usted pudo identificar algunos conceptos, algunos patrones que se fueron repitiendo entre el entrevistado 1 y entrevistado 2 de esa misma pregunta, usted los va codificando con marcas. En ese momento, usted de alguna manera está extrayendo ya los conceptos fundamentales, atendiendo, vuelvo y repito, la interrogante de la pregunta. Y ahí empezamos a hacer construcciones de conceptos. Una vez que sacamos nuestros conceptos, viene el otro elemento dentro de los procesos estructurantes para construir teoría, esto de manera general, son las categorías. Las categorías son las más amplias, abstractas, y se van a construir con familias de conceptos codificados. La categoría agrupa e integra coherentemente una cantidad de conceptos y sus códigos que le proporcionan sentido y cualidades. Las categorías pueden relacionarse entre sí,
Los conceptos que pertenecen a un mismo fenómeno pueden agruparse para formar una categoría. Es decir, yo tengo conceptos que están relacionados, que tienen que ver, yo los puedo agrupar en una categoría, que pueden tener un nivel más alto y más abstracto que el propio concepto que representaba. Las categorías forman parte de la esencia de la teoría y proporcionan los medios por los cuales una teoría puede ser integrada y se puede clasificar por sus propiedades y dimensiones. Porque usted, una vez que empieza de alguna manera a agrupar esas categorías, integra esas categorías, relaciona esas categorías, puede llegar a un proceso de teoría integrada y llega a una teoría con sus propiedades, con sus dimensiones, con sus elementos de esa teoría, pero emerge de un conjunto de categorías en el cual usted hizo un análisis. Estos elementos que estoy hablando de la estructura para construir teorías son elementos generales, pero cuando vamos con el método de investigación, tienen estos elementos, pero con un procedimiento en el cual ellos tienen unas denominaciones, pero está esta estructura: codificación, concepto y categoría. Bien. ¿Alguna pregunta? Proceso de construcción de teorización y de teoría. Entonces estamos hablando de que tenemos una unidad de análisis o una unidad temática, que son aquellos datos textuales que provienen de la entrevista, de notas, de documentos. Que tenemos un segundo elemento que es la codificación, donde el investigador asigna etiquetas a los datos para representar los conceptos que se encuentran en esos datos. Que hay un tercer paso que es la identificación de conceptos. El investigador recopila datos y comienza a identificar patrones, temas y conceptos que están relacionados. Y eso nos lleva a un proceso de categorizador, que es la categorización. El investigador agrupa los datos en categorías para organizar los conceptos y para identificar las relaciones que se dan entre ellos. Y así tenemos también una clasificación de categorización. Hay categorizaciones a priorísticas propias del investigador, que saca el investigador por su experiencia, y categorías emergentes que surgen de la información que usted recoge a partir de los datos. Estas priorísticas se utilizan muy poco, se utilizan sobre todo cuando categorías quieren manejar algunos instrumentos y hacer algún instrumento, una entrevista. Tú puedes tener unas categorías a priori aquí, pero lo ideal es que a partir de los datos que tú recojas, emerjan las categorías en su sentido natural y original, a partir del dato que es recogido en campo. Debe surgir la categoría emergente. Esa categoría emergente nos va a llevar a un proceso de teorización, donde el investigador desarrolla una teoría que explica las relaciones entre esos conceptos y esas categorías. Bien. En resumen, el proceso de teorización e investigación cualitativa es un proceso interactivo, reflexivo, que implica construcción de teorías a partir de los datos recopilados, durante la investigación. Es un proceso que se relaciona con el pensamiento heurístico, analógico, creativo, crítico, y emplea el razonamiento Profe, aductivo buenas como una forma noches. de conocimiento. Dígame. Yo le hago una pregunta. ¿Esas categorías a priorísticas no le pueden dar un toque de subjetividad a la investigación? ¿O de La, qué inve- dependen? las investigaciones cualitativas de por sí son subjetivas. Ah, ¿Y por qué es subjetiva? Te lo definí cuando te di la conceptualización de teoría, que es un acto mental. ¿Quién lo realiza? El investigador. ligador. Trata, trata de comprender e interpretar lo que encontró en esos datos. ¿Quién hace el análisis de esa unidad temática
o de esa unidad de análisis que es el dato textual de lo que dijo la persona, que son los significados que te dio esa persona, que atribuye a una pregunta. ¿Quién hace Pero, la profe, ¿qué tanto de verdad puede haber dentro de la subjetividad de un investigador? Es que la investigación de por sí es subjetiva, pero nosotros tenemos elementos que nos permiten la validez y la confiabilidad de nuestras investigaciones cualitativas. Mm, ¿Por qué? Porque cuando tú haces un instrumento, pues ese instrumento lo sometes a un proceso de criterios. Tú los discutes, trabajas ese instrumento, lo aplicas, luego tienes que ir otra vez y llevar esa información y ver si efectivamente es cierta. Y tú vas a yes. recoger una información en el cual tienes que ser cuidadosa, que sea exactamente lo que dice la persona. Y tu proceso de interpretación y comprensión debe respetar esos datos que encontraste en ese proceso de reflexión. Ok, profe, Entonces, ahí excelente. tienes los procesos de que se llama de la confiabilidad, en el cual hay todos unos procesos para la validación de estos instrumentos en el cual deben ser sometidos para tener ese criterio de validez. Bien, Ok. ¿qué opinas sobre el uso de las tecnologías digitales en educación? Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la pregunta. Esto a niveles genéricos, un ejemplo genérico para ver el proceso. Simplemente ver el proceso. ¿Qué opina sobre el uso de las tecnologías digitales en la educación? Esa es la pregunta que le hicimos a la persona. El docente nos responde. Creo que son unas herramientas muy valiosas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes siempre y cuando se usen de manera adecuada y con fines pedagógicos. También favorecen el desarrollo de competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el uso responsable y ético. Esa unidad de análisis o de significado, otros le llaman unidad temática, que es el elemento textual que dijo esa persona, tal cual. Bueno, vamos a hacer el proceso de análisis y de comprensión e interpretación. Entonces, desde el punto de vista de la estructura para llegar a teoría, ¿cuáles serían los conceptos? Empezamos con nuestra codificación, empezamos a colocarles pequeños colores a palabras que son fundamentales, herramienta valiosa, facilitar el aprendizaje, fines pedagógicos, creatividad, pensamiento crítico, comunicación y uso responsable. Hola, hola, no se escucha. Profesora Alex, tiene el micrófono apagado. Profe Alex, tiene el micrófono apagado. Voy a escribirle un mensaje por el chat a ver si me ve.
Parece que fue un problema de conexión y que la profesora no nos escucha. Dijo. Voy a escribirle por el grupo. No sé si ustedes quieren escribirle por el grupo. Listo. Aló, aló. Aló, aló, aló. La escuchamos, profe, la escuchamos. Ya se Gracias. escucha, profe, ya. Se perdió la señal y se desconectó. Y no podía, tuve que llamar a mi hijo. Sí, No podía volverlo supusimos que era esa. No se preocupe. Déjame ver, estábamos en compartir la pantalla. Voy a volver a compartir porque tuve que salir para poderlo continuar. Bien, ok. Ok, entonces tenemos aquí, como había explicado, ¿esto lo escucharon, este comentario que hice? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Me La escucha? escuchamos, profe. Sí, la escuchamos. Doctora, ¿Se logró, Primera parte, doctor Alex. se logró escuchar la primera parte? Sí, señora. O sea que De estamos concepto hacia adelante, no. Ok, ¿qué es lo que hicimos aquí? En un primer momento, nosotros vamos a hacer una interpretación, una comprensión del significado de este texto tal cual. Y esa comprensión tenemos que empezar a buscar unos elementos o conceptos fundamentales. Entonces tenemos la pregunta, ¿el uso de las tecnologías digitales? Opina sobre el uso. Entonces empezamos a codificar, bueno, el uso lo vemos como una herramienta que es valiosa para el aprendizaje, con un uso responsable ético. Pero tenemos otros elementos que son importantes dentro del uso de esas tecnologías, que facilita los fines pedagógicos, que hay competencias que desarrolla la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración. Aquí lo que estamos haciendo es un proceso de codificación de esa unidad temática o unidad de análisis, como la queramos llamar. Estamos tratando de comprender lo que es significado que nos está dando esa persona en función a esta pregunta. Entonces sacamos los conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? Herramientas valiosas, facilita el aprendizaje, fines pedagógicos, competencias y creatividad, pensamiento crítico, comunicación y colaboración, uso responsable y ético. Es decir, lo que yo marqué, mi codificación, lo paso acá en conceptos. ¿Están viendo? Lo traigo. Después que yo tengo esto acá como concepto, yo trato de construir una categoría. Yo aquí le coloqué categoría emergente como un ejemplo genérico, pero si trabajamos con los métodos van a ver que cada uno tiene su proceso. Entonces tienen uno el tema central, en el caso del fenomenológico, tema central, tema integrador, hasta llegar a una teoría universal. Y si nos vamos con teoría fundamentada, codificación axial, selectiva, perdón, abierta, hasta llegar a un elemento de teorización. Y así cada uno. Pero este proceso es válido para todos ellos, que es el que me interesa que lo capten y lo aprendan. Entonces,
podemos sacar una categoría emergente de todo esto con estos conceptos y podemos decir que las TIC son una herramienta excelente para el aprendizaje con uso responsable y ético. Entonces, estoy sacando de mi pregunta y estoy sacando una categoría. ¿Están viendo la relación? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos dando una interpretación sobre el significado que está acá, estas unidades de significado que dio una persona y estamos tratando de interpretarlo con una categoría que emerge de ese proceso. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto es importante. Tenemos aquí otra, esta la topé la profesora Sara Lara. Un informante indica, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Ajá, dice, mi tutor insistía en la importancia de investigar en lo que nos gusta, ser ordenados y disciplinados, ser crítico ante los resultados, revisar referencias actualizadas en inglés, club, respetar las opiniones de otros, participar con ponencias en eventos de investigación, escribir artículos. Todo esto forma parte de los atributos del investigador. Conceptos, orden, disciplina, criticidad, respeto, participar en ponencias, en eventos de investigación. Saco de estos conceptos una categoría emergente donde trato de interpretar lo que me dice esta persona. ¿Y qué es lo que estoy viendo aquí? Que me está hablando de modelaje de la formación de un investigador. Que ese informador, formación de investigador debe ser con orden, con disciplina, con criticidad, con respeto, con participación en eventos. ¿Están viendo cómo se hace el proceso? Tenemos aquí el libro de Díaz. No sé si lo pueden ver. El libro de Díaz es denominado, ustedes lo tienen porque yo se los mandé, el saber pedagógico en su investigación, unidades de información, categorías, tipologías y conceptos integrados. Entonces, en su investigación tiene unidades de información, naturaleza del saber, atributos del saber, contextos y contribuciones del saber y y consolidación del saber. De cada una de estas unidades extrajo unas categorías. Concepción, saber teórico, saber práctico, saber reflexivo. De estas categorías extrajo unas tipologías. Y después de estas tipologías sacó unos conceptos integradores, que para mí ahí no, la palabra no sería conceptos integradores, sino sería más bien categorías integradoras. Bien. Posteriormente, Víctor presenta el siguiente cuadro. Esas unidades de información, naturaleza del saber, con unas categorías, y de esas categorías, esos conceptos integradores que yo le llamo categorías integradoras, que están acá, que él puedo llegar, y de todas esas categorías integradoras, él llega a una teoría emergente. ¿Están viendo? Cómo ese proceso de depuración, de reducción de datos a través de un análisis e interpretación y comprensión de esos significados, ¿verdad? A través de una entrevista, de una observación, cualquier técnica utilizada, emergen categorías que pueden llegar a, que se establecen después como teorías. Todo esto, déjame ver si te lo puedo ampliar, pero ustedes tienen el libro. Creo que no te lo puedo ampliar, hasta ahí me llega. Hasta ahí me llega. ¿Bien? Pero aquí lo importante es que todo este proceso que está aquí es un proceso de teorización, desde establecer las unidades de información, las categorías, esas categorías integradoras o conceptos integradores que me permitieron llevar a una teoría emergente. Todo este proceso es un proceso de teorización y de teoría. Vamos a ver acá. Yo quería hacer con ustedes un ejercicio en función de lo que hemos hablado. El ejercicio es el siguiente. ¿Cuál es tu experiencia en el uso de las TIC en el aula?
Tengo aquí una unidad de análisis o unidad temática o fragmento de datos, unidad de significado, bueno, el nombre que le quieras dar. Tengo un docente A y un docente B. Y tengo lo que dice textualmente la persona. Con el tiempo, mi experiencia es que he aprendido a utilizar las herramientas tecnológicas y las TIC que permiten mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Las TIC permiten a los estudiantes utilizar diferentes recursos y las actividades adaptarlas a sus intereses y necesidades. Además, crear espacios de aprendizaje colaborativo donde los estudiantes pueden trabajar juntos para resolver problemas o proyectos. Y aquí hacemos nuestro proceso de codificación. De ese proceso de codificación que lo marcamos en colores, pasamos para acá y lo sacamos y lo colocamos como concepto. En función de esos conceptos, redactamos una primera categoría. Pasamos a la segunda, hacemos lo mismo, trazamos nuestras codificaciones, extraemos esos conceptos esenciales y podemos extraer aquí una categoría. Entre esta categoría y esta categoría, porque están dentro de la misma pregunta, ¿verdad? A lo mejor hay elementos que me van a permitir a llegar a una categoría integradora, que es la fusión de la categoría del docente A con la categoría del docente B, e integro eso en una sola categoría integradora. No voy a llegar a parte teoría porque, bueno, eso le faltan otras cosas. Lo que estoy es un ejemplo para que ustedes puedan ver y hacerlo. Entonces, quería que lo hicieran. Vamos a ver si nos da chance. Son, ¿qué? 9:10. 9:10. ¿En qué tiempo? En 15 minutos podrían trabajarlo. Yo le mando por WhatsApp esta tablita. Ustedes la completan y van a ver si lo sé hacer, no lo sé hacer, si comprendí lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahí cómo llegamos a una categoría integradora. ¿Bien? ¿Les parece? Son las 9:10. A las 9:25 se pueden reunir. Ustedes están conformados por grupos, ¿cierto? ¿Aló? Ah, bueno, ok. Bueno, los que estén en grupo lo pueden hacer en grupo y el que está individual lo hace individual. La idea es que hagan ejercicio para ver el procedimiento de la estructuración para llegar a teoría. Entonces voy a salir, voy a dejar de compartir y le voy a mandar tablita al WhatsApp para que ustedes la descarguen y la llenen. Y nos estamos viendo, por favor, en punto 9:25 porque tengo que explicar los otros elementos que son bastantes. Yo creo que 10 minutos sería suficiente, 9:20, eso es rápido. 9:20, 9:20, 9:25. Bien, en marcha. Dejamos de compartir y podemos suspender la grabación aquí, ¿les parece? Les mando por el WhatsApp. Voy a mandarle aquí por el WhatsApp del grupo. Esta es construcción de teoría.